La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. La transición para entrar en el reino de Dios. Aquí vamos a estudiar la salvación. Necesitamos, esta es la trayectoria. Hay que escuchar la palabra de Dios, conocer las buenas nuevas, que es el Evangelio. A través de esos somos salvos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Crecer en la palabra de Dios. Esto es lo que se le conoce como la regeneración. Entramos en el reino de Dios, que es en el reino de Dios es espiritual, hermanos. Okay. Y eventualmente tenemos que anhelar. Llegar al conocimiento es anhelar que Cristo viva en nuestros corazones. Eso es el reino de Dios en nuestros corazones. Y cuando Cristo está en nuestros corazones, estamos dando fruto. En esto glorificamos a nuestro Padre. Entonces hay que escuchar el Evangelio. Hay que regenerar nuestra mente, el entendimiento, para poder recibir a Cristo Jesús. Fíjense bien, hay una diferencia. Una cosa es que recibamos el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, cuando escuchamos el Evangelio, son los ángeles. Nosotros escuchamos el Evangelio, las buenas nuevas, y por escuchar con fe o por fe, los ángeles están a nuestra disposición para llevar nuestras oraciones al cielo y para que nuestro Padre Dios para que los ángeles hagan la voluntad de nuestro Padre Dios, ya sea para guardarnos o para dejarnos en el caso de la desobediencia. Ahora, los ángeles de Dios nos van a conducir a Cristo, a nuestro Padre Dios. Esta es la regeneración y es a través de la ayuda del Espíritu Santo, o sea, los ángeles. El Padre es Espíritu, nadie ha visto al Padre. Pero si nosotros miramos el carácter de Cristo, Cristo, así como es Cristo, así es nuestro Padre Dios. Entonces, Cristo, ¿quieres conocer al Padre? Hay que conocer a Cristo. Entonces hay que anhelar conocer a Cristo para conocer al Padre. Entonces vamos a empezar con la salvación, después con la regeneración y luego terminamos con el reino de Dios, que es Cristo Jesús en nuestros corazones. Vamos a Juan 3:17. Les voy a leer el contexto del 16 al 19. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, en Cristo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Este versículo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, es amar el mundo. Amar el mundo. En el mundo todos queremos poder, queremos ser reconocidos, nos gusta, esa es nuestra mentalidad carnal. Queremos sexo, queremos ser importantes, queremos cosas, dinero para comprar cosas, para hacer cosas.
a todo lo que es los placeres de este mundo. Pero déjenme decirle por qué hacemos esto, hermanos. Porque no entendemos que las cosas de Dios son 100 veces más grandes que por ejemplo, yo puedo tener a 500 millones de dólares. 500 millones de dólares me ayuda a hacer muchas cosas en este mundo, muchas. Pero cuando Cristo está en mi corazón, que ese sería mi tesoro y no los 500 millones, imagínate, Cristo en tu corazón, en Cristo hay alegría, hay paz, hay gozo, hay paciencia, hay amor. Eso no lo puede comprar el mundo. ¿Ok? Entonces aquí nos vamos a enfocar en la salvación. ¿Ok? So Cristo vino a salvarnos para que ya no seamos esclavos del pecado. ¿Ok? Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio es Cristo Jesús, es el Hijo de Dios, el Mesías. Él vino a llevar el castigo que nosotros merecemos. Él lo recibió por nosotros para que nosotros ya no andamos sufriendo por esta vida. Él llevó el castigo, ¿okay? en la cruz, de hecho desde antes de la cruz. Todo comienza desde la noche. Ya en la noche Jesús sabía lo que le venía y le entró una gran angustia. Tanto así que sudaba gotas de sangre. Eso era grande. Nadie ha padecido esa angustia. Nadie ha padecido ese sufrimiento más. Ningún ser humano lo ha padecido más que Cristo Jesús. Entonces, Él murió y resucitó. Resucitó es parte del Evangelio. ¿Por qué? Porque la renovación en nuestra mente es llegar a entender que no tenemos que temer a la muerte, pero eso es a través del Espíritu Santo, no de nosotros mismos. Dios quita nuestros temores, ¿okay? Y cuando uno le sigue a Cristo incondicionalmente, Cristo nos perfecciona. Él nos perfecciona, no que nosotros seamos perfectos. ¿Ok? Pero hay que seguirlo de corazón. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Ya les dije el Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo al que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora déjenme explicarles la salvación. La salvación es salvarnos del castigo del pecado, salvarnos de la ira de Dios. Cuando viene la ira de Dios, hay castigo, hermanos. O sea, Cristo está separado de nosotros. ¿Y qué pasa? Satanás nos da duro. ¿Por qué? No tenemos defensas. No tenemos defensas, entonces somos castigados. Ok, comienza con un castigo leve. Ok, primera plaga, segunda plaga, tercera plaga. Depende de nosotros, no de Dios, de nosotros, cuándo vamos a seguir a Cristo. Okay, a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta, a la sexta. Aquí hay 6 plagas. La séptima es en la otra vida, que es la separación de Dios. Esa es la plaga más dolorosa. Si las plagas aquí son dolorosas, en la otra vida es mucho más. Esa es la más dolorosa. Es la separación. No poder estar en el paraíso, no poder estar viendo la gloria de Dios, literalmente. Entonces, cuando seguimos a Cristo, fíjense bien, cuando seguimos a Cristo somos salvos. Cristo nos salva de nuestros deseos carnales. A mí en la carne me gusta el sexo, a mí en la carne me gusta el dinero, a mí en la carne, porque con el dinero puedes hacer muchas cosas. En el Espíritu tengo paz. Entonces,
debemos de buscar las cosas de arriba. Y las cosas de arriba tienen poder sobre las cosas de la carne. Y es que cuando nosotros buscamos las cosas de la carne, estamos despreciando a Cristo. No podemos tener dos señores. O amamos a este mundo o amamos a Cristo. Entonces Él dice, estudien mi palabra y oren en todo momento. El espíritu es animoso, la carne es débil. Romanos 5:9, Él lo sabe, no hay que... Dice Pablo en la misma carta a los romanos, todo esto es de la carta a los romanos, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él, por Cristo, seremos salvos de la ira. La ira de Dios no es contra nosotros una vez que le seguimos. Romanos 10 del 8 al 11. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si uno cree verdaderamente en el corazón de uno que Cristo resucitó, ya tienes la fe, ya crees. Entonces eres salvo. ¿Salvo de qué? De las cosas, de los problemas de esta vida. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. ¿Quiénes son los que son avergonzados? Por ejemplo, andan personas presumiendo que no pecan, que aman a Dios, pero en realidad se justifican para con el Padre con sus obras. Ah, Señor, mire yo lo que hago para usted. Entonces ellos piensan que por hacer obras ellos son salvos, porque creen que son salvos por sus obras, o sea, se creen buenos, se quieren justificar ellos mismos. Entonces, ¿qué pasa cuando les viene un problema? ¿Okay? Una persona que desprecia a Dios, le vienen los miedos, las cosas que más temen. ¿Por qué? Porque no tuvieron sabiduría. Entonces vienen las cosas que más temen y son avergonzados. ¿Por qué? Porque andaban presumiendo, no tenían sabiduría. Los fariseos, eso es ser fariseo. En la carne todos tendemos a ser fariseos, o sea, hay la importancia de ser guiados por el Espíritu. En la carne todos queremos ser más importantes. Pero el Señor dice, no, paguen eso, mueran a esas cosas. Es en el Espíritu, debemos de amar en el Espíritu. O sea, no tratar de ser mejores que otros. Para con Dios todos somos iguales, todos. La mujer no es menos, no es más que el hombre no es más que menos. El homosexual no es más, no es menos que el mentiroso, o el borracho, el que usa drogas. O para con Dios nos ama a todos, sin excepción. Aún a los asesinos, hay personas que han matado gente. Dios los ama también. Entonces, cuando le viene el evangelio y la persona se humilla y sigue al Señor, Dios le perdona ese pecado. Dios le perdona sus pecados. Entonces nosotros no somos más, nosotros que nunca hemos matado a alguien, que hemos asesinado a alguien, no somos más que el que no ha matado a alguien. Entonces hay la importancia de ser humildes. Hay que ser humildes. Romanos 13:11. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Nosotros somos salvos varias veces,
Pero la salvación que más cuenta es que estemos de pie, ¿ok? Cuando viene Cristo. Y Cristo no viene con advertencia. Por ejemplo, el Espíritu no te va a decir el sábado a las 2 de la mañana va a venir Cristo Jesús para que lo esperes. No, Él dice estén despiertos. Entonces cuando Cristo viene a tu corazón, tú lo sabes, lo sientes, lo puedes palpar. ¿Por qué? Porque a lo mejor antes tenías miedos, tenías fobias, y de repente es muy típico a veces que al despertar una mañana, no siempre es así. Hay personas que en el momento una persona está haciendo oración y la persona está siendo sanada, literalmente. Ahí es Cristo Jesús sanando las heridas de las personas, los dolores, las amarguras, las fobias, aún las personas que escuchan voces porque son demonios, se van. Entonces despiertan, hay un despertar y la vida, las cosas se miran diferente. Ya no hay miedo, ya no hay temor, y te quebranta porque has sido salvado, has sido salvo. Cristo vino a tu corazón a darte paz, a darte gozo. Y te quebranta este amor que no conocías, esta paz que no conocías, te quebranta. Y caes de rodillas y le dices, gracias, Padre mío, Señor. Yo no sabía que existiera tanta paz en este mundo, aún con las cosas que te hayan pasado. Hay paz, hermanos, hay paz. Entonces, busquen siempre la salvación por fe. Este es el trayecto. Escuchas, te alimentas de la palabra de Dios. Aquí se están alimentando de la palabra de Dios. Entonces, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel fue salvo de la ira del faraón. Dios le dio 10 plagas al pueblo de Egipto y eventualmente el pueblo de Egipto dejó salir para que adoraran a Jehová, a nuestro Padre Dios, para que fueron al desierto. Entonces Dios los llevó a un lugar para que fueran así como a un lugar en donde estábamos entre dos montañas, camino al Mar Rojo. Entonces el Señor los trae, eran como 3 millones de personas, eran 600,000 hombres más mujeres y niños, se calcula como unos 3 millones de personas. Cuando recibe la 10ª plaga, o sea que murió el hijo del faraón deja salir al pueblo de Israel y el Señor los conduce a un lugar en donde fueron atrapados. Eventualmente Dios, que le había endurecido el corazón otra vez al faraón, los persigue una vez más. Y ellos estaban cercados, no se miraba la salvación, porque enfrente, o sea, no se podían ir ni para un lado ni para el otro, porque había 2 montes. Y para el otro lado estaba el mar, enfrente de ellos, y para atrás venía el faraón con su ejército. El Señor permite eso en nuestras vidas, hermanos. Tu vida llega a un punto en donde el Señor te trae, ya como cristiano, ya estudiando la palabra de Dios, ya como cristiano te trae, ¿qué vas a hacer? Entonces, dependiendo de cuánto te hayas alimentado de la palabra de Dios, de cuánto tiempo le hayas dedicado al Señor, en tu corazón, platicando con Él. Entonces, sí es necesario. Fíjense bien, el pueblo salvó al pueblo de Israel. ¿Okay? Cuando viene el faraón, Moisés se pone a orar y el Mar Rojo se abre. ¿Okay? Se abre y ellos caminan como por tierra seca y llegan al otro lado. Está Egipto y por el otro lado ahorita en nuestro tiempo es Arabia Saudita. Ellos atravesaron el mar como por tierra seca. Nosotros atravesamos nuestras tribulaciones, las que sean. Son grandes. Puede ser una tribulación más grande inclusive que las que has tenido.
Pero ya una vez que tienes a Cristo en tu corazón, una vez que sigues a Cristo, Cristo se manifiesta y te pasa por el mar rojo. O sea, Cristo te salva. Cristo te saca de esos temores, de esos miedos. Él arregla tu problema. De eso se trata. Entonces llegas al desierto, que es en Arabia Saudita, eventualmente al monte Sinaí, donde se te da la ley. La ley es el espíritu en nuestras mentes y en nuestros corazones para llegar a la tierra prometida. La tierra prometida es Cristo, aunque Cristo ya viene en el camino. ¿Ok? Cristo ya viene en el camino. Cristo ya viene con nosotros. Pero Cristo se presenta cuando viene la adversidad más grande. Entonces, ellos fueron salvos varias veces, pero ni aún así creyeron. Y todos ellos quedaron postrados en el desierto, porque aún a pesar de ver tantas maravillas, no creyeron. Entonces nunca se te olvide cuando el Señor viene y te da paz, te saca de la esclavitud del pecado, nunca se te olvide. Tienes que dar fruto. Primera de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y fíjense lo que dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Okay, todos somos pecadores. Entonces venimos, entonces, ¿qué es lo que tenemos que guardar? Los mandamientos. Seguir a Cristo. No es difícil seguir a Cristo una vez que tenemos el Espíritu Santo. Y más cuando el Señor abre nuestro entendimiento. Y no es difícil amar a nuestro prójimo. No lo es, hermano. No lo es. Entonces, cuando el Señor salva al pueblo de Israel, les da los 10 mandamientos, les dice, he aquí el bien y el mal. Escoge tú. Escoge tú. ¿Qué vas a querer? Entonces tú escuchas la palabra de Dios, escuchas el Evangelio, crees en el Evangelio. Entonces viene el Espíritu Santo a morar en ti. Ya están los ángeles a disposición tuya para llevar tus oraciones, para conducirte. Ellos te van a conducir a Cristo, pero ¿qué vas a querer? ¿Anhelar que Cristo esté en tu corazón o vas a seguir en las cosas del mundo? Tú eliges. He aquí el bien y el mal. ¿Qué vas a decidir? Esa decisión es de nosotros. Entonces nosotros tenemos que dedicarle tiempo, hermanos. Tiempo al Señor todos los días. Todos los días. Todos los días. Si ha ido las cosas que no puedes dejar, sé honesto y dile, Señor, a mí me gusta ver mucho la televisión, a mí me gusta mucho esto, me gusta mucho el otro. Eres débil. Reconoce que no puedes. Entonces le dices al Señor, Señor, yo miro mucha televisión, yo quisiera que usted viniera a morar en mi corazón. Entonces deja que el Señor te ayude a dejar las cosas que tú no puedes dejar. Y ya una vez que el Señor te las quita, no te vanaglories, porque Dios te las quitó, nunca se te olvide, para que después no vengas y te voltees y le digas, ¿para qué viene tantas televisión, pecadores? Todos tendemos a hacer eso, hermanos. Eso es ser fariseo. Dios no quiere eso. Dice Pablo, no, acuérdense, lo recibieron gratis. De hecho, Cristo también le dice a sus discípulos, de gracia recibieron, den de gracia. ¿Ok? Entonces deben de mantener eso. Fíjense bien, 2 ejemplos de cómo personas que tenían la confianza en Dios fueron salvos. De hecho, 4 personas. Primer caso, Daniel 6. Pareció bien a Darío. Darío fue un rey que vino y conquistó Babilonia. ¿Okay? Conquistó Babilonia, él era persa. Y dejó eventualmente salir al pueblo de Israel que estaba cautivo.
Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuera perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerle sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Los medos eran persas. ¿Okay? Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara. Déjeme explicar un poquito eso, el Señor me está diciendo ahorita. En el Antiguo Testamento, Babilonia era de hecho, Babilonia, ahí nació, de ahí viene, de esa nación viene la idolatría. Okay. Babilonia fue destruida eventualmente. ¿Quién la destruyó? Los persas. Los persas, están los medos. Los medos fueron los que inventaron la crucifixión. Han sido de los más perversos de todos en relación a, lo dice la Biblia, que eran bien perversos, eran crueles. Pero Darío tenía temor de Dios. ¿Ok? Entonces Babilonia fue conquistada por los persas, por los medos, por Irán, vaya. Hagan de cuenta, en nuestros tiempos es Irak. Nabucodonosor, Irak, invade Jerusalén, destruye el templo, se desaparece el arca de la alianza, las tablas, los 10 mandamientos, se perdieron. El templo que había hecho Salomón fue destruido y mataron a la mayoría, no solamente en Jerusalén, sino en los alrededores, y solamente fue llevado un cautivo a Babilonia. Entre ellos iba Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, y algunos otros profetas. Babilonia estuvo gobernando, y luego después vino los medos, Persia, Irán, y destruyó a Babilonia. Babilonia fue destruido. Estaba profetizado que Dios iba a destruir a Babilonia y nunca más volvía a ser Babilonia, que es una sombra y figura de Babilonia. La verdadera Babilonia son los demonios que están contra nosotros. Entonces, ya una vez entendiendo eso, por ejemplo, al pueblo de Israel, o los reinos que los destruyeron, que los tuvieron cautivos, fue Egipto, y luego fue Siria o Asiria, y luego fue Babilonia, y luego los persas, aunque fue temporal, y luego Grecia con Carlos Alejandro Magno, y luego los romanos. Eventualmente ese es el 6º reino. Hay un 7º reino, ¿okay?, que también trata mal a los judíos. Entonces, ese es el ejemplo que tenemos en relación
acerca de cómo son los demonios, esos reinos. Sabemos lo que en el siglo XX hicieron los alemanes en contra de los judíos. ¿Okay? Eso es un ejemplo para nosotros. ¿Okay? Nosotros somos los judíos, la iglesia. ¿Qué les pasó? Hay un reino, en el caso de los alemanes, que destruyeron, aunque Dios dejó un remanente, y ese remanente, con ese remanente renació otra vez la nación de Israel, que fue destruida por Roma en el año 70. ¿Okay? Este es Dios. Dios sigue siendo el Dios de los judíos. Dios ama a la nación de Israel todavía. ¿Okay? Pero ellos eran la sombra y figura de la iglesia. ¿Okay? También Dios tiene cuidado de los que no son judíos. ¿Okay? El Señor lo quiso así. Ok. Entonces, esto que les estoy diciendo ahorita, esto está pasando ahorita, una vez más. Ahorita hay personas que están haciendo esto para perseguir a la iglesia. Se están dictando edictos para perseguirnos a nosotros. ¿Ok? Entonces, lo que ellos no saben es que esas leyes que ellos están poniendo en contra de nosotros, esas mismas leyes los va a condenar a ellos, a lo que están. Pero acuérdense, debemos de entender que debemos de amar. Nunca nos va a dar gusto, porque las personas que vienen contra nosotros les va mal. ¿Okay? No hacemos, nosotros no vamos a celebrar cuando las personas vienen contra nosotros, mueren de una forma cruel. ¿Okay? Esto viene, hermanos. Viene, o sea, lo que viene es feo. Es feo. Mucha gente va a perder su fe. Mucha gente ya está perdiendo su fe. Déjenme decirlo de una vez. So, yo les he dicho que viene un tsunami. Ahorita lo que está pasando con el coronavirus, hagan de cuenta que uno va, vamos a decir, por un lado, la playa, a un lado de la playa, y vas por una carretera, viene el agua y de repente sube la marea y como que se te sube y te alcanzas a ir. Ese es el coronavirus. Pero viene un tsunami, hermanos. Viene un tsunami que va a arrastrar todo. ¿Okay? Todo, excepto a las personas que suben al monte. Subir al monte es tener a Cristo en tu corazón. Entonces debes de anhelar, hermano, hermana, tener a Cristo en tu corazón, porque lo que viene, la gente se va a llenar de pánico. Mucha gente le tiene miedo al coronavirus. Yo en realidad no sé hasta qué punto, porque a mí no me da miedo. A mí no, cero. Del 1 al 10, del 1 al 100, cero. A mí no me asusta el coronavirus, yo no tengo miedo. Entonces yo no sé hasta dónde la gente teme. Yo veo que la gente le teme, pero yo no lo sé. Yo nomás veo personas que no salen, les da miedo. Bueno, eso no es nada. Lo que viene, el rostro de las personas, yo he visto en sueños rostros tan pálidos que hagan de cuenta que son rostros de personas que delante de mí se convirtieron en muertos, pálidos de lo que viene. So, para que no les pase eso, deben de estar preparados, como en el ejemplo de las 10 vírgenes. Tienen que estar orando en todo momento, hermanos. Busquen la presencia de Cristo Jesús, el reino de Dios, en sus corazones. ¿Ok? Entonces, una vez que viene Cristo a morar en tu corazón, Dios te quita los miedos, ya no tienes miedos. Entonces, venga lo que venga, tú vas bien. Tú vas bien, o sea, vas a terminar bien, independientemente de lo que venga. ¿Ok? Fíjense bien, imagínate que te echen al pozo de los leones, ¿ok? Esto fue preparado por personas. Dice ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado,
Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fíjense bien lo que quiere decir esto para la iglesia. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondiendo el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones. Ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habiten en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva, él libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Entonces, debemos, hermanos, de tener la confianza en el Señor. Siempre. ¿Okay? Los leones, Satanás anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Pero si tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, Él nos cuida. Él tiene cuidado de nosotros, hermanos. Segundo ejemplo, Daniel 3. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos. Esta estatua de Nabucodonosor es todo el amor al mundo para la iglesia. Es una alegoría. El amor al sexo, el amor a las drogas, el amor al dinero, el amor al... todo lo que es lo del mundo. Esta es la estatua. Si nosotros preferimos adorar a la estatua en lugar de a Cristo, nos va mal. De hecho, todos lo hacemos antes de llegar a los pies de Cristo. De hecho, nadie puede llegar sin antes haber nosotros reconocido quién somos, pecadores.
el hombre de pecado. Es necesario que nosotros, para poder llegar a los pies de Cristo, ¿de qué nos vamos a arrepentir? Pues de que somos pecadores. Entonces no nos vamos a arrepentir de algo que no hacemos. Entonces Dios permite, porque Dios le da comida aún a los demonios, hermanos. Esto parece que Dios no ama, pero Dios así lo quiso. Entonces, nosotros somos entregados por un periodo de tiempo a los placeres de este mundo. ¿Y qué terminamos haciendo? Nos causa tristezas, miedos, dolores, angustias, eventualmente. ¿Por qué? Vamos a decir 2 ejemplos. Yo busco el tener confianza en el dinero. Digo, no, con dinero se compra el chango, baila el chango, con dinero puedes hacer muchas cosas, ¿ok? Entonces yo tengo dinero, tengo felicidad, tengo placer, tengo muchas cosas, ¿ok? ¿Y qué pasa cuando me lo quitan o cuando lo pierdo? Voy a perder esa felicidad. Otro caso, vamos a decir, es una persona. Que esa persona, por ejemplo, me da sexo, me hace sentir bien, me gusta, que me cae bien a mí, que una persona me ame, ¿ok? Entonces, esa persona que me ama, eventualmente me va a traer amargura. Eso siempre es así, hermano, siempre, sin excepciones. Por lo menos por periodos de tiempo. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, y yo lo creo, y yo lo he visto, y yo lo he vivido. Entonces, Dios permite que nosotros persigamos lo que amamos. Vamos a decir, no, pues yo quiero una mujer, y esa mujer, yo me siento bien, o digamos para una persona, su pareja, quien sea, y anda bien y se siente bien, pero ¿qué pasa cuando esa pareja lo traiciona, lo trata mal, o lo que te gustaba ahora es lo que más odias? Y eso siempre es así. Entonces ahí aprendemos que en este mundo, las cosas de este mundo, no hay una felicidad permanente. Pero cuando conoces a Cristo Jesús, ese amor, esa felicidad, esa paz, ese gozo, nadie te lo quita. Nadie te lo quita. Y no solamente eso, Dios te guarda de todas las tribulaciones de este mundo. ¿Ok? Eso quiere decir la estatua de oro. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reunieran los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua y que el rey Nabucodonosor había levantado. Nabucodonosor es una figura de Satanás. Satanás dice, órale, sexo, drogas, alcohol, todo lo del amor a este mundo. Ya como cristiano, cuando llegamos a conocer a Cristo, decimos, no, yo ya no quiero hacer eso. Yo ya quiero seguir a Cristo. O sea, llega un tiempo en donde eventualmente nosotros ya no vamos a hacer eso. Ahora seguimos a Cristo. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaba en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en voz alta, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, os se postren y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. O sea, hay una fiesta, ¿okay? La fiesta de maldad. O sea, ¿cuál es la maldad? Dejar a Cristo. ¿Okay? Y cualquiera que no se postre, o sea, cualquiera que no ame el mundo y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Esto se los voy a mostrar cuando les lea la parábola del sembrador, ¿ok? Para que lo entiendan un poquito mejor. Por lo cual, al oír todos los pueblos, lo mismo, la fiesta, para no leerlo otra vez, se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos.
hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, o sea, la fiesta, y el que no se prostre y adore será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos los cuales pusieron, ahora estos ya son los cristianos que siguen a Cristo. Nosotros seguimos a Cristo, nosotros somos estos, ¿ok? Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. No buscamos las cosas de este mundo. Entonces Nabucodonosor dijo con ira, este es Satanás para nosotros, con ira y con enojo, que trajeran a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, están dispuestos pues, para que al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, el arpa, o sea, la fiesta, se postren y adoren la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis, en la misma hora serán echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Esta es la persecución que ahorita está contra nosotros. Va a ir creciendo cada vez más. Nunca se les olvide. Tengan la confianza en Cristo Jesús. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy poderosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. O fueron atados, ¿ok? Fueron atados. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, con sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Esto es para nosotros, hermanos. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Este es Cristo Jesús, hermanos. ¿Quién salvó a Sadrach, Mesach y Abednego? Cristo Jesús. ¿Quién nos salva a nosotros? Cristo Jesús. Nunca se les olvide. Venga quien venga contra ustedes, no van a poder, siempre y cuando tengas la mirada en Cristo Jesús. No por tus obras, sino porque pones siempre la mirada en Cristo Jesús. Él es nuestro consolador. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid de venida. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego. Se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Fíjense bien en este versículo. Hagan enfoque en el versículo 27. Ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Esto es lo que nosotros vivimos en Cristo Jesús, hermanos. Si tú ya lo estás viviendo, gloria a mi Padre Dios, sigan adelante. Si no, sigue a Cristo Jesús. Nada más, nada menos.
a Cristo Jesús. Entonces vean cómo termina. Hasta ahí lo voy a dejar. Fíjense bien lo que dice Cristo Jesús cuando predice acerca lo que está escrito en Lucas 21, Mateo 24 y Marcos 13 es la profecía en relación a la destrucción del templo. El templo somos nosotros, fíjense bien, Lucas 21 del 5 al 19, se los leo y se los explico. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: fíjense bien, esto tiene que ver con la doctrina. El templo, la doctrina. Miren que no sean engañados. Vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. ¿Por qué? Porque nadie sabe cuándo viene Cristo. Nadie sabe. Cristo viene no viene como advertencia. Cuando oigan de guerras y de sediciones, no se alarmen, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. El fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas, primero va a pasar esto, después va a pasar esto. Pero antes de todas estas cosas, os echarán a mano. Los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y a las cárceles, irán llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio, así como dio testimonio Daniel y Sadrach, Mesach y Abednego. Es necesario dar testimonio de que tenemos nuestra confianza en Cristo Jesús. Proponer en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Por ejemplo, tú sigues a Cristo Jesús, hacen un edicto en cualquier país del mundo y dicen: ok, te llevan a la cárcel. No te preocupes lo que vas a decir, porque Dios va a poner en ti lo necesario para que nadie va a poder en contra de él, porque es Dios quien te opone. Okay. Ahora, esto es también en relación a la doctrina. Ok. Aquí está: porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Déjenme explicarles esto. Esto es literalmente pasó. De hecho, Pablo fue llevado. Ahí está en el libro de los Hechos. Lo llevaron ante los magistrados, fue llevado a la cárcel y él inclusive hasta les predicó el evangelio. Entonces, cuando nosotros somos llevados a las cárceles literalmente, o cuando somos llevados cuando llegamos a alguna congregación cristiana y nos empiezan a decir: no, que ustedes no tienen el Espíritu de Dios, ustedes se van al infierno, pecadores, y que no sé qué. No se preocupen, cuando estén confrontando a mis hermanos que siguen a Cristo, ¿okay? Que siguen a Cristo, homosexuales, transexuales, bisensuales, cuando venga alguien en contra de ustedes, dejen que el Espíritu de Dios les ponga sabiduría en sus mentes cuando vengan y les quieran decir de que ustedes se van a ir al infierno. Dejen que Dios les ponga en ustedes la sabiduría y nadie va a poder contra ustedes cuando siguen a Cristo. ¿Okay? Dice: porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas serán entregados aún por vuestros padres, hermanos, parientes, amigos, y matarán a algunos de vosotros. Serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Se acuerdan del cabello en Sadrach, Mesach y Abednego? Ese es el horno de fuego, alegóricamente. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Cristo viene y saca del horno de fuego Sadrach, Mesach y Abednego. Okay. Él agarra de ahí y nos hace la promesa: así como estuve con Sadrach, Mesach y Abednego, así también voy a estar con ustedes. No se preocupen qué van a decir.
cuando sean echados en el horno, cuando sean echados también en el foso de los leones, cuando vengan los leones a querérselos comer, Dios va a cerrar la boca de los leones. Cristo Jesús. Con vuestra paciencia ganarán vuestras almas. Entonces es necesario la paciencia. ¿Ok? Es necesario la paciencia. Entonces, aquí va a haber, les voy a hablar de una transición. Una transición. Si ya miramos en relación al Evangelio, ahorita voy a seguir con el Evangelio para entrar a la transición de lo que es la regeneración. Ok, voy a agarrar un break ahorita y continuamos.